Alumnos, alumnas, padres de familia, muy buenos días. Hoy, día martes 18 de agosto, nos toca el área de comunicación. El título de nuestro proyecto de la semana se titula Compartimos recuerdos significativos en familia. Nuestra sesión se titula Leemos textos narrativos. En la actividad anterior hemos reflexionado sobre nuestros recuerdos familiares y los hemos compartido. Estos son parte importante de nuestras vidas, tradiciones y costumbres. Nos sirven para aprender lecciones. Por otro lado, al recordar, hemos experimentado diversas emociones, como alegría, y las cuales fijan mejor los recuerdos en nuestra memoria. Pero sobre todo, pudimos reflexionar sobre cómo el recuerdo de las formas de sentir, pensar y actuar de las personas significativas para nosotros forman parte de nuestras identidades. Del mismo modo, en estos días vamos a profundizar sobre dichos recuerdos mediante las siguientes preguntas. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Y cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? En la actividad de hoy día van a leer un fragmento adaptado del siglo XIV de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares se entera sobre el origen de los incas. Nuestro propósito es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. El texto narrativo. El texto narrativo es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que ocurre a uno o varios personajes. Estos personajes pueden ser reales o ficticios y en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos. El texto narrativo puede ser ficcional, es decir, puede ser ficticio. Y dentro de ellos están pues los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, fábulas, entre otros. Y también puede ser real y está en una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta en la que se registran los principales hechos o ideas surgidos en una reunión, noticias, crónicas periodísticas, anécdotas, relatos, biografías, autobiografías, entre otros. Sus características son: tienen personajes principales y secundarios. Poseen tres partes: inicio, nudo y desenlace. Aunque a la hora de narrar, el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respeta el orden, se le llama narración lineal. Puede narrar
el autor como un tercero ajeno a la historia o un personaje que pueda ser el principal o un secundario. Según la ubicación de quien narra es que se puede identificar si está en primera, segunda o tercera persona. Y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Emplea conectores de secuencia como antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto y enseguida. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. Van a leer el texto literario, los comentarios reales de los Simpsons. Y acá lo tienen. ¿Sí? Se les ha mandado a su WhatsApp para que puedan descargarlo y leerlo. ¿Okay? Bueno, yo siempre paro aconsejando cómo leer para poder interpretarlo. Y antes que empieces a leerlo, en los comentarios reales, yo te sugiero esto. Lee el recuadro que está al inicio, antes del texto. Tiene datos referenciales de la obra, el autor y del texto. Estos datos te ayudarán a comprenderlo mejor. Lee el título. ¿Quién crees que es él? Lee las primeras líneas del texto y piensa quién narra los hechos. Narra en presente, pasado o futuro. Dale una primera lectura para que te familiarices con el contenido. No te detengas por alguna palabra que no conozcas. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. Al leer te habrás dado cuenta que está narrado en primera persona. Miren, los comentarios reales de los Ingas ya nos está describiendo que lo está narrando en primera persona. ¿Y quién lo narra? La voz que habla es un personaje de la historia o no, ¿no? Puede ser el que lo narra en primera persona, y si es otra segunda persona, también debe estar ahí. Después de haber leído, yo te aconsejaría volverlo a leer. ¿Por qué? Porque vas a observar mucho más mejor los detalles. Como volver a leer todo, pero con más calma, para que lo vayas comprendiendo. Luego, relee aquellos párrafos que sientas que no comprendiste del todo. Subraya aquello que te pareció interesante. No te olvides de la voz que narra mientras lees. Pregúntate tú mismo, ¿no? Pregúntate por rato, ¿quién dice esto? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿En qué lugar y qué época se dan los hechos? ¿Qué es lo que ocurre en la narración? Si haces esta segunda lectura, lo vas a entender mucho más mejor. Luego de leer el texto,
responde en tu cuaderno o hoja de rebozo. Miren, lo estoy marcando con rojo para que vean que desde ahí vienen las preguntas, las que tienes que contestar en tu hoja de rebozo, en tu cuaderno, tomarle foto y mandar tus evidencias, ¿ok? Entonces tenemos unas preguntas. Dice, ¿quién narra la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el número 4, en el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? En el 5, ¿a qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en vasallaje? En el 6, ¿crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envió? Y la 8, ¿qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Por qué? El Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota, principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar. En este caso, el Cusco, ¿no? Nosotros decimos Cusco, pero ellos interpretaban el Cusco porque está con un entreverito de ahí con el quechua, ¿no? El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua, propias de las incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias, ¿no? Una de ellas es que ellos creen en el Dios Sol, que es el Padre de todo el universo. Y por último van a reflexionar. Estas preguntas, por favor, se contestan también. Es obligatorio. ¿Qué he aprendido sobre los textos narrativos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo más fácil y qué más difícil? ¿Por qué? Logré identificar recuerdos o hechos anecdóticos en textos literarios que leí. ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Hasta acá. Quiero, muchachos, que me respondan todo el cuestionario que está desde el color rojo para adelante, ¿sí? Ya saben que cualquier cosita, cualquier duda, pueden llamar o vía WhatsApp para poder orientarlos. Estamos para atenderlos en cualquier momento. Entonces, nos vemos mañana para la siguiente clase, ¿no? El día miércoles.